Sergio Massa hace política desde los 15 años. Fue liberal, peronista y formó su propio partido, el Frente Renovador. Todavía estamos gobernando y tenemos responsabilidades. Su capacidad para saltar a un lado y a otro de la grieta es una marca registrada. Fue antikirchnerista y enemigo acérrimo de la Cámpora. Los mismos que hoy le darían su voto para llegar a la Casa Rosada. Yo voy a barrer a los ñoquis de la Cámpora. Para algunos se trata del político más hábil de la Argentina. Para otros se trata lisa y llanamente de un oportunista. Si vos querés el 22 de octubre ir a votar para legitimar los bolsos con plata, vas a votar al kirchnerismo. Si vos querés ir a legitimar los bolsos con herramientas de trabajo, vas a votar a un país. Es candidato a presidente y ministro de Economía de un país con inflación récord. Quiero agradecerte, Sergio. No arrugaste y la verdad que vas para adelante y eso siempre es bueno. ¿Pero puede llegar a presidente con esos números? En las PASO fue el candidato en segundo lugar más votado. Sin embargo, su fuerza, Unión por la Patria, quedó en tercer lugar. Vamos a convocar a un gobierno de unidad nacional. ¿Quién es y cómo piensa Sergio Massa? Sergio Tomás Massa nació el 28 de abril de 1972 en el partido de San Martín, provincia de Buenos Aires. Dice que en su ADN conviven el norte y el sur de Italia. Es porque su madre, Luciana, viene de Trieste y su padre, Antonio, de Sicilia. Los Massa eran una familia de clase media. Su madre era ama de casa y su padre fue un albañil que se convirtió en un pequeño empresario de la construcción. Cuenta la historia de los Massa que de niño Sergio ya jugaba de muy chiquito a ser político. A los 11 años ya se paraba sobre un balde y hacía como que tenía un público imaginario e imitaba a los políticos que veía por televisión. Mientras soñaba en grande, hacía sus primeros trabajos. Algunos veranos acompañaba a su padre en la construcción. También fue profesor de colonia de vacaciones y coordinador de viajes de egresados. Entre su adolescencia y su juventud se terminó de forjar el personaje político. Desde entonces, casi toda la información pública que existe alrededor de Sergio Massa está relacionada con su trayectoria política. Yo lo conocí, él ya era un dirigente muy joven, pero un dirigente político de su distrito, empezando a crecer como éramos los dos, digamos, teníamos 20 años. Sobre el día que conoció a Malena Galmarini, su mujer y madre de los hijos, hay varias cosas más para contar. Con Malena se vieron por primera vez en un acto en la cancha de Colegiales. Era un día del niño. Ella era la hija del Pato Galmarini, un hombre de confianza del entonces presidente Carlos Saúl Menem. Para entonces, Sergio ya era un joven político que empezaba a descollar en el peronismo. Para agosto de 1996 ya se había formado una pareja. Sergio tenía 24 años, Malena 21. Hoy, casi 30 años después, siguen juntos y tienen 2 hijos, Tomás y Milagros. Los 4 comparten la misma pasión familiar por el Club Atlético Tigre. Massa siempre estuvo presente en el Matador. En 2014, Juan Román Riquelme se fue de Boca, enemistado con el presidente Daniel Angelici. Massa lo tanteó para llevarlo al Matador. Riquelme le agradeció el interés, pero ya tenía acordada su llegada a Argentinos Juniors. A partir de ese contacto, la relación entre Massa y Riquelme se afianzó. Una noche me llama, me dice, che, termino una cena y paso a tomar un mate. Y como a las 4:30 de la mañana, mi hija baja a buscar agua a la heladera y nos encuentra a mí, a Román tomando mate y dice, che, qué horario random ustedes para juntarse y tomar mate. ¿Y cómo llegó Sergio Massa a la política? A los 15 años participó de una charla escolar con la UCD, el conocido Partido Liberal del ingeniero Álvaro Alzogaray, que terminaría después apoyando al gobierno de Carlos Saúl Menem. Para 1987 daba sus primeros pasos en política. Son esos inicios los que generan los resquemores en sus compañeros y votantes del peronismo y del ultra-kirchnerismo. Por un lado, peronistas y radicales proponiendo la continuidad del sistema. Por el otro lado, quienes proponemos el cambio total del sistema. Sergio Massa se convirtió en un referente de la juventud liberal del partido de San Martín. Y al igual que muchos jóvenes liberales de su época, terminaría por migrar al menemismo. Entró al peronismo de la mano de Luis Barrionuevo, uno de los tantos mentores
que impulsaron su carrera política. Otro fue Ramón Palito Ortega, a quien Massa acompañó en las elecciones presidenciales de 1999. Por Palito conoció a Eduardo Duhalde, que después del estallido de 2001 le ofreció a Massa hacerse cargo del ANSES. Con solo 29 años, Sergio Massa ya se había hecho un nombre en las filas del Partido Justicialista. Fue en el ANSES donde le tocó negociar con los gobernadores. Digamos, la negociación con Néstor, que venía y peleaba cada mango para la provincia de Santa Cruz. Era picante. El expresidente Néstor Kirchner fue otro de los que los respaldó. Lo que vino después fueron años de cambio, peleas con el kirchnerismo, acercamientos a la oposición y la creación de su propio partido, el Frente Renovador. En 2005 fue elegido diputado nacional, pero no asumió su banca para seguir siendo jefe del ANSES. Algunos de ustedes tuvieron alguna vez 35 años. Yo los tengo ahora. Y también tengo unas ganas enormes de trabajar por el lugar en donde vivo. 2 años después, en 2007, ganó por primera vez la Intendencia de Tigre. Estuvo solo un año al frente del gobierno municipal. Un llamado de Cristina Kirchner lo hizo cambiar de planes. Me suena el teléfono, el secretario de Cristina me dice, te paso con la doctora, qué sé yo. Hola Cristina, ¿cómo te va? Bien, bien, ¿cómo estás? Le digo yo. Bueno, bien, me dice, ¿te podés venir para Olivos? El Frente para la Victoria había quedado desgastado tras el conflicto con el campo y por la 125. Ahora tenían un problema urgente que resolver. Alberto Fernández había dejado su cargo como jefe de gabinete. Massa entonces dejó el municipio para pasar a formar parte del Gabinete Nacional. Era, si se quiere, un hombre K, pero el vínculo con el matrimonio Kirchner duró muy poco. De cara a las legislativas de 2009, el kirchnerismo ideó un plan de candidaturas testimoniales de figuras de la política muy conocidas para que estos se presentaran a las elecciones pero no asumieran sus bancas. Massa aceptó ir como diputado y hoy lo reconoce como uno de sus grandes errores en política. 11 meses después renunció de manera indeclinable a la jefatura de gabinete y decidió volver a la Intendencia de Tigre justo cuando se vencía su licencia. La inflación está destruyendo el salario de trabajadores y jubilados que sienten que se le va la plata como agua entre los dedos. El Frente Renovador se ofrecía públicamente como el fin de la grieta, pero sobre todo se presentaba como una fuerza anti-kirchnerista. ¿Qué sentís cuando ves a Cristina Kirchner hoy? ¿El pasado de la Argentina, CFK es opción? No. Porque la junta con los kirchneristas, ¿no? Nunca más. Por entonces el kirchnerismo ya coqueteaba con la idea de la reelección de Cristina. Durante la campaña legislativa de 2013, un prefecto con pasado en los servicios de inteligencia entró a robar a la casa de los Massa Galmarini. Vamos a presentarnos en la Justicia Federal para pedir que se investigue si se trataba de una persona que cumplía un rol más allá de su simple actividad de prefectura. Desde el gobierno salieron a responderle. Sergio Berni lo acusaba de conocer al prefecto. Meses después, el partido de Massa fue la fuerza más votada en la provincia de Buenos Aires. Venció justamente al Frente para la Victoria y dejó sin efecto, sin posibilidades, el proyecto de Cristina Eterna. El diálogo y la unidad de los argentinos es posible si aprendemos a respetar al otro y terminamos con la soberbia y la prepotencia. El triunfo le dio impulso para soñar por primera vez con ser presidente de la nación. Su compañera de fórmula entonces era Margarita Stolbizer. La campaña de 2015 le dejó un spot cuyo recuerdo le dura hasta el día de hoy. Hola, soy Sergio Massa y te quiero hablar a vos que estás ahí en un rinconcito de Corrientes. Y también nuevas promesas contra la cámpora difíciles de olvidar. Yo voy a barrer a los ñoquis de la cámpora. En su primer intento no se le dio. Quedó relegado, tercero, detrás de Mauricio Macri y Daniel Scioli, que disputarían el balotaje. En 2017 tampoco pudo obtener una banca para senador por la provincia de Buenos Aires. Resignado, volvió a tender puentes con Cristina. Volví a Buenos Aires
tomemos un café y terminemos esto a ver cómo podemos avanzar. El café con Alberto Fernández se hizo realidad y Massa volvió a cruzar la grieta para reencontrarse una vez más con el kirchnerismo. Si así no lo hiciere, Dios y la patria me lo demandan. Tras la renuncia de Martín Guzmán como ministro de Economía de Alberto Fernández y el brevísimo ciclo de Silvina Batakis, Sergio Massa renunció a la presidencia de diputados y asumió así el desafío más importante de su carrera. Vamos a poner en funciones al nuevo ministro de Economía. Sí, juro. Pese a la confianza que reflejaba, el nuevo ministro de Economía no logró cumplir con el principal objetivo de su gestión. Y la inflación no es ni más ni menos que la fiebre de una economía enferma. En su primer año como ministro de Economía, la inflación pasó del 71% anual al 115% anual. La canasta básica aumentó 124%. Las devaluaciones graduales intentaron atenuar ese salto cambiario. Dólar soja 1, 2, 3, $1 para el agro, $1 para el maíz. Pero al cumplir un año de gestión, el peso valía en dólares menos de la mitad de lo que valía cuando Massa asumió. Una cotización que marca 1.040 ahora en los principales portales económicos, un dólar que ya hace una hora pasó los 1.000, que no para de subir. La cuestión electoral y ser ministro de Economía es incompatible en la Argentina. Sergio Massa impuso como condición ser el candidato de la unidad. Creo que lo mejor para la Argentina y para el frente de todos es la unidad. Pero si se decide que haya PASO, anótennos en las PASO, ahí vamos a estar. Tras una larga noche de negociaciones, Daniel Scioli y Eduardo Guado de Pedro bajaron su candidatura. De esta manera se impuso la fórmula que integraron finalmente Sergio Massa y Agustín Rossi, hoy jefe de gabinete. La confirmación de la candidatura de Sergio Massa como presidente generó resquemores en la militancia ultra kirchnerista. Usted tuvo diferencias evidentes con la Cámpora en el pasado reciente y hoy la Cámpora está como uno de sus principales impulsores. ¿Qué fue lo que zanjó esa diferencia y qué cambió su punto de vista? Sí, los puntos de vista en general se acercan, no es que cambia uno u otro. Unión por la Patria fue la tercera fuerza de las PASO. Al día siguiente de esas primarias y por una demanda del FMI hubo una fuerte devaluación del peso. El fondo exigía una actualización del tipo de cambio, no pedía el 20. El 20 es lo que terminó aceptando. Pedía unificación cambiaria y después 60% de devaluación. ¿Qué idea de país tiene Sergio Massa? Voy a ser el presidente que derrote a la inflación. Esa frase de Massa despertó las críticas de la oposición. ¿Por qué esperar a un eventual gobierno para bajar la inflación y recomponer los salarios? Según Massa, la crisis argentina es consecuencia de 3 factores. 1. Macri y el préstamo del FMI. 2. La pandemia. Y 3. La sequía. Para enfrentarlo, el ministro candidato pone el foco en 3 proyectos de desarrollo industrial con valor agregado. Plantea y propone escenarios optimistas para 3 sectores: la agroindustria, el gas y la minería. Sobre ese eje se apoya para confrontar con la dolarización que propone Javier Milei. Mi presidencia va a estar marcada por la recuperación del salario y el ingreso en la Argentina. Sus propuestas: 1. Paritarias libres. 2. Piso salarial mínimo con suma fija. 3. Una mejora de las asignaciones familiares. La devolución del IVA para la compra de alimentos y la reforma impositiva en ganancias fueron sus 2 cartas fuertes entre elección y elección. En campaña, Milei y Bullrich plantearon escenarios de confrontación con sus adversarios políticos en caso de que lleguen a la Casa Rosada. Massa, en cambio, se diferencia de ellos en este punto. ¿Por qué? Porque lo que está proponiendo como estrategia electoral es decir, que en caso de llegar a la Casa Rosada a formar gobierno, va a conformar una administración de unidad nacional. Y para este caso, lo que está haciendo es seducir a los radicales de la coalición opositora de Juntos por el Cambio. Tengo la valentía de hacer los cambios que hagan falta.
de cambiar aquellos que no funcionaron, porque creo en el cambio con trabajo.